Hola, buenos días. Hola, 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 profe. ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Hola, profe. Bienvenido. ¿Cómo anda todo la semana? ¿Cómo estuvo el fin de? ¿Se notó? Un poco. Bueno, aquí nosotros, aquí en la quinta región, ya nos sumamos a la cuarentena. Algunos, el profesor Flores está fuera de la zona de cuarentena, así que, pero yo no. Que Y me imagino que varios por de una ustedes cuadra. también están ya aquí. Así que espero que todos se mantengan sanos, que no haya nuevas complicaciones y cosas que reportar y que tratemos de salir de esta todos juntos, ¿ok? Porque vamos a iniciar harto. Em, Vamos a comenzar rápidamente porque hoy día la clase de hoy día es bastante, podría alargarse un poco y ya veníamos un poco atrasados y sobre todo, como saben, la semana pasada se informó de una semana en la cual se van a modificar no van a haber actividades docentes y por lo tanto eso, sumado a las consultas que nos habían hecho la semana anterior, nos motivaron a analizar completamente el calendario de la asignatura, ¿ya? Así que queremos comenzar con eso. Eh, entonces yo voy a comenzar a compartir mi pantalla ahora y espero que me funcione bien. Y me dicen cómo se ve. ¿Ven las notas o ven lo otro? No, Flujo la pantalla gradualmente está bien. variado. ¿Ah? Estaba bien, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Sí, está bien. Ya, ok. Entonces, esta es la programación de la asignatura como la pudimos reestructurar. Eh, lo que quiero aquí que vean es que nosotros íbamos muy bien con la programación con el certamen 1, que fue eh, el 1 de junio, ¿fue? ¿Sí? Y luego Sí. hemos comenzado con canales abiertos y vamos en realidad una clase atrasada con lo que era la programación original. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, tengo repetido flujo gradualmente variado porque en el fondo vamos una clase atrasado y hoy día nos vamos a poner al día con ella. Entonces, lo que hicimos fue reprogramar las actividades desde hoy día en adelante y con respecto a eso, hoy día deberíamos avanzar con flujo gradualmente variado, mañana cambios de pendiente, luego viene esta semana de vacaciones, viene un día feriado que es San Pedro y San Pablo me parece, y luego resalto hidráulico, cálculo de giro hidráulico y caudal variable. Con eso nosotros vamos a terminar lo que habitualmente se conocía como la unidad 2. ¿Okay? Esta unidad 2, lo que decía principalmente era lo que es flujo en líneas generales al interior de los canales abiertos. Y eso nos va a permitir cortar de alguna manera el avance de la asignatura con una cierta lógica antes de las vacaciones de los funcionarios. En realidad esto no son vacaciones de alumnos, entonces son las vacaciones que están coordinadas con los funcionarios, ¿ok? Por lo tanto, nos va a permitir llegar sin problemas de vuelta de esas vacaciones a lo que es la unidad 3, que es una unidad que es bastante corta, que tiene que ver con las singularidades. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos la oportunidad de enlazar perfecto todo el avance de la asignatura y nos va a dar tiempo para poder llegar aquí al final, lo que es la semana 18 consecutiva, eh, para poder hacer el certamen 2 en algunos de los días de la semana del 3 al 7 de julio. El semestre ahora, sí, Vittorio, efectivamente, el semestre se aplaza una semana, pero lo que estamos viendo con Raúl es que tenemos actividades, sobre todo para efectos de ustedes, que nosotros corregir nos ha tomado bastante tiempo. Les contamos, hemos estado los dos la semana pasada completa revisando y tenemos prácticamente el 70% no más, como el 80% del curso completamente revisado, pero nos faltan algunos detalles, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir tener una semana de holgura para poder
ya sea revisar con calma, ver casos especiales y analizar el proyecto. Javiera me pregunta por el proyecto lo vamos a enviar hoy día, ya lo tenemos definido. El proyecto va a ser un trabajo en grupos de A4. La propuesta que tenemos es que esos grupos de A4 sean grupos mixtos en términos de ubicación geográfica. Ojalá 2 personas de Casa Central y 2 personas de Valparaíso, ¿ok? Dadas las condiciones de comunicación, eso no debiera ser un problema. Y el proyecto se va también que entregar el día 7 de julio. ¿Ya? Entonces, la idea de eso es que dame un segundo, Martina. Lo que quería decir era que la idea es que el trabajo que vayan a hacer para el proyecto también les pueda servir para estudiar. Si se fijan, para la semana del 18, tengo marcado, o sea, la semana número 18, que es la semana del 3 al 7 de julio, tengo marcado el certamen los 3 días. Tenemos marcado el certamen los 3 días. Porque lo que vamos a hacer es subir una consulta. ¿Ok? Originalmente era el día 3, pero me acuerdo que habían mencionado que tenían problemas el día 3. Entonces, para nosotros cualquiera de esos 3 días es cómodo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es subir una consulta que necesitamos que respondan pronto para poder fijar ya definitivamente el certamen en, final. ¿Ok? Así que en términos de programación, la asignatura no se va a ver muy afectada. Tenemos estos cortes, pero creemos que podemos avanzar sin problema. ¿Ok? Entonces el proyecto hoy día lo subimos definitivamente, grupos de 4, mixtos, ¿ok? Entre campuses, y vamos a subir la consulta para efectos de fijar el certamen. ¿Algún comentario? Nicolás, en principio sí, 2 y 2, ¿ya? Lo que pasa es que hay 54 alumnos en Santiago y 59 en Casa Central. ¿Okay? La idea es que puedan, en el fondo, conocerse también y favorecer el intercambio entre ambos campus, que es algo que a veces nos cuesta mucho. Esa es la idea. En términos de conocimiento va a ser probablemente algo más aleatorio con respecto a las capacidades de cada uno, pero la idea es que puedan trabajar obviamente en equipo. ¿Okay? Pablo me dice que AE lo avisan como 2 semanas antes. Bueno, en este caso, hidráulica teórica le va a poner el pie por delante en la puerta a AE. Así que van a ocupar eso como restricción. ¿Ok? Los de San Joaquín ya lo tienen fijado, entonces eso también va a servir si es que alguien tiene alguna disponibilidad o alguna restricción que sean las restricciones realmente duras para efectos de la consulta. ¿Ya? Y no entremos, Vittorio, en la discusión respecto de campus, por favor. ¿Ok? Lo que queremos aquí es tratar de que todo sea lo más parejo posible. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto con esta programación? Entonces, en términos de la asignatura, estamos ya bien coordinados, vamos bien, no nos afectan estas modificaciones y por lo tanto deberíamos llegar sin problemas al final. ¿Ok? ¿Alguna mano arriba? ¿No? Sí, los grupos los hacen ustedes. ¿Ya? No, Valentina, la programación la vamos a subir más tarde. Estábamos con Raúl coordinando hoy día en la mañana. Obvio. ¿Ok? Lo vamos a subir durante el día. Hoy día definitivamente subimos el proyecto, que nos quedó muy entretenido, y vamos a subir todo lo demás. Lo único que no está programado acá es una clase de GECRAS, y eso vamos a ver cómo lo podemos ir desarrollando. ¿Ya? Ok, entonces, sí, es complicado coordinarse con gente que no conocemos, vamos a... tranquila, la idea no es estresarlo. Vamos a verlo, o sea, si vamos a tener durante esta semana para poder hacerlo, ¿ok? La otra opción es que nosotros lo hagamos aleatorio. Pero queremos en el fondo favorecer que puedan conocerse, comunicarse y se pueden hacer las consultas, ¿ok? ¿Ya?
se nos va a ocurrir algo. Dennos un par de días. Ya, pasemos a materia. ¿Listo? ¿Todos respirar? Enfocarse ahora. Salgámonos del tema de operativización porque tenemos una clase que es bien entretenida y que requiere también trabajo e interacción. Van a tener que hacer algo en trabajo grupal. ¿Ya? Tranquilo, Aarón. Cuando llegues a trabajar a cualquier empresa tampoco vas a conocer a nadie. Así que eso es algo que nos va a pasar toda la vida, ¿ya? Y todo se supera. Así que son aprendizajes también. Ya, vamos. Flujo gradualmente variado. En realidad, esto era el nombre original que teníamos para esta sesión, pero vamos a tener que mezclar un par de cosas, que algunas las introdujo Raúl la semana pasada, y entonces, por favor, estén bien enfocados, que esta clase es bastante importante. Lo primero es que vamos a tratar de hablar, antes de llegar al flujo gradualmente variado, tenemos que hacer un paso previo, que es el flujo uniforme. Si recuerdan, y aquí solamente recordando, porque no lo tengo en la PPT, nosotros dijimos que, por ejemplo, si había un canal, ¿okay? Que este es el fondo, que ese canal, por alguna razón que todavía no manejamos, ¿okay? El flujo comienza a fluir desde, obviamente, lo que vamos a llamar de ahora en adelante, vamos a empezar a introducir esta idea, aguas arriba, es todo lo que ocurre desde donde viene el agua, ¿ok? Y aguas abajo es hacia dónde va el agua, ¿ya? Entonces, esa es una jerga que vamos a utilizar bastante. Entonces, si viene un flujo desde aguas arriba, lo que vamos a esperar es que exista una cierta zona donde la altura varíe, y producto de esa variación, nosotros sabemos que existe un U por du en dx, por lo tanto, esto significa que hay una aceleración y las fuerzas no están en equilibrio. Y en teoría, y aquí es importante decir que en principio, podría haber una zona donde h se mantenga constante, y por lo tanto, la velocidad es constante, y por lo tanto la aceleración es cero, y por lo tanto no hay cambios espaciales ni temporales del patrón de flujo. Y a eso es lo que vamos a conocer como flujo uniforme, ¿ya? Pero para eso tiene que ocurrir una cierta distancia. Tiene que haber un espacio en el cual las fuerzas se logren equilibrar, ¿ya? Entonces, este flujo, que es un caso bien particular, va a ser bastante difícil que se produzca, pero nos va a servir muchísimo para poder entender y poder clasificar y poder analizar el comportamiento del agua, porque vamos a ver que vamos a poder introducir ciertas clasificaciones y los flujos se tienden a comportar de manera similar bajo ciertas condiciones bien particulares. Ya vamos a llegar a aclarar esa idea. Entonces, esta parte ahora nos vamos a enfocar en esto, en esa zona de flujo uniforme, para después poder enfocarnos en esta otra clase, en esta otra zona, que sería la zona de flujo no uniforme. ¿Ok? Entonces, esas dos cosas las vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver esto y después vamos a ver esto otro. Pablo, a ver, en este caso las longitudes uniformes son mucho mayores a las de desarrollo de las tuberías, sí, muchísimo mayores, muchísimo mayores. Hasta aquí estamos hablando, podrían ser kilómetros del flujo, ¿ok? Y principalmente, como son mucho más largas, habitualmente entre medio vas a tener o una curva o vas a tener un cambio de dirección, y por lo tanto, en general es bastante difícil que el flujo uniforme se produzca realmente, ¿ya? Y eso, voy a colocar una alerta más adelante porque es algo que habitualmente genera una confusión para efectos de certámenes y para efectos de desarrollo del cálculo, ¿ya? Entonces, muchas veces nos ha pasado a lo largo de la historia que los alumnos creen que siempre se produce el flujo uniforme. No es así, ¿ok? Entonces, eso es algo que vamos a tratar de reforzar hoy día y les vamos a mostrar claramente cuándo podemos hacer esa suposición, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos una tarea bien importante porque queremos ver estos dos casos, ¿ya? Pero hay uno que es muy sencillo y el otro es un poco más elaborado, pero mucho más interesante. Recordando lo que vio Raúl la semana pasada, estaba la historia de este señor Manning, ¿ok? Y Manning lo que hizo fue proponernos a la comunidad de ingenieros principalmente una
una fórmula que lo que permitía era calcular, y aquí esto es muy importante, calcular el factor de fricción, ¿ok? Pero, si se fijan, esta es una fórmula que no está resuelta en el sentido que aquí tengo como incógnita el factor de fricción, pero además tengo como incógnita la altura, ¿ok? En esta fórmula, tanto en el radio hidráulico como en el perímetro mojado y el área, depende de la altura. Y además, no conozco la fricción. Por lo tanto, esta es una fórmula que no está determinada. Y lo vamos a ver más adelante, en el fondo, cómo podemos resolver esta ecuación. ¿Okay? Vamos a tener que hacer ciertas aproximaciones, no muy graves, pero vamos a tener que hacer ciertas aproximaciones. Pero el objetivo de esta fórmula era poder establecer cómo calcular las pérdidas de carga, ¿ya? Entonces, Manning lo que hizo fue proponernos esto, que si de alguna manera ustedes lo piensan bien, se parece bastante en términos de lógica a lo que era la fórmula de Hazen-Williams, por ejemplo. Pero la fórmula de Hazen-Williams era fácil de utilizar porque el área era conocida. Conocíamos que estaba la sección funcionando completamente llena, y por lo tanto, si bien aparecía el diámetro, una vez que ustedes ya compraban la tubería, inmediatamente podían calcular el valor de J. Aquí no. Aquí es un proceso que finalmente va a tener que ser iterativo. Entonces, da la impresión de que nos entregó una herramienta, pero esa herramienta era incompleta. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de analizar un caso particular ahora, ¿ya? Pero recuerden eso. Aquí lo que tenemos es una fórmula que nos permite calcular la fricción. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a introducir la idea de escurrimiento uniforme. ¿Ok? Tengo por otro lado la fórmula de Manning y la vamos a dejar aquí en un cajón, bien guardadita, bien calentita, ahí bien abrigada, porque la vamos a necesitar en algún momento. ¿Ya? La idea de escurrimiento uniforme es una condición en la cual yo voy a asumir, y está bien que lo haga, que el flujo es permanente. ¿Por qué está bien que el flujo sea permanente? Porque no tiene que haber aceleraciones de ningún tipo. Si hubieran algún tipo de aceleraciones, significa que la velocidad va a cambiar y por lo tanto ya no voy a tener uniformidad. ¿Ok? Entonces, puedo suponer que hay una condición en la cual el flujo ya es permanente y vamos a suponer además que el flujo es uniforme espacialmente. ¿Ok? Y aquí este X es en la dirección del flujo. ¿Ok? Y por lo tanto voy a tener un flujo que va a ser unidireccional. Vamos a suponer que la velocidad transversal y la velocidad vertical van a ser cero. Esto en realidad no es cierto. Hay velocidades verticales y hay velocidades transversales, pero para efectos del promedio se anulan. La velocidad neta, obviamente, no puede haber una velocidad neta vertical porque eso significaría que el flujo se está separando del fondo. No podría haber una velocidad media en las otras dos direcciones, perdón, en la dirección transversal, porque eso significa que el flujo se estaría acumulando contra una pared. Por lo tanto, en promedio esas dos velocidades van a ser cero. ¿Ok? Entonces, bajo esa condición de flujo uniforme, yo voy a poder suponer que mi línea de energía, por lo tanto, h de x, es esta. ¿Ok? Entonces, esta es mi línea de energía, la que está marcada con azulito acá. Nosotros, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese caso? Además, es que yo tengo que la altura en una sección 1 y la altura en una sección 2, ¿cómo van a tener que ser? Alejandro Garrido, ¿está ahí? ¿Cómo tienen que ser esas alturas? O Alonso. Iguales, muy bien, muy bien. Karina, muy bien. Esas dos alturas van a tener que ser iguales, ¿ok? Perfecto, excelente. ¿Ya? Y lo que me queda aquí, solamente para recordar, eso de ahí, ¿qué es lo que es? Altura de velocidad. La altura de velocidad, excelente, ¿ok? ¿Y esa altura de velocidad además cómo es? Constante. Constante en este caso. Para este caso es constante, muy bien. Entonces, tengo la altura que está allá,
voy a tener esta variación de aquí al fondo, que es mi pendiente, y obviamente voy a tener mi efecto del peso. ¿Ok? Y esto es igual a lo que hizo Raúl, o similar a lo que hizo Raúl la vez anterior, pero si recuerdan, cuando Raúl lo resolvió, él tuvo que hacer una expansión, porque necesitábamos calcular de P en dx, necesitábamos calcular de B en dx, necesitábamos calcular de H en dx y las variaciones de área. En este caso yo voy a hacer nuevamente mi equilibrio de fuerzas, ¿ok? Entonces voy a tener mi elemento de presión acá, voy a tener mi elemento de presión acá, ¿ok? Entonces, si hago mi sumatoria de fuerzas en este caso, ¿cómo va a tener que ser esa sumatoria de fuerzas? ¿Cero? 0. ¿Por qué? Porque es constante el... Ah, no, es constante la energía, pues, ¿no? No, la energía no va a No. ser constante. Como dice Jacqueline, como dice Nicolás, porque la velocidad es constante, ¿ok? Y porque no hay aceleración. Pero ojo, aquí yo lo estoy imponiendo, ¿ok? Yo estoy imponiendo que existe un caso en el cual el flujo alcanzó una condición tal que su sumatoria de fuerzas neta tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, esto es un caso en el cual yo, antes de desarrollarlo, ya estoy diciendo que se produce esto, ¿ok? No estoy haciendo un análisis propio de la física de todos los casos, porque eso fue lo que resolvió Raúl la vez anterior, la condición general, ¿ok? Pero en este caso yo asumo, bueno, ¿qué pasa si mi fluido aguanta? Muy bien, Benjamín. Muy bueno el ojo. Si mi fluido es capaz de aguantar y lograr desarrollarse hasta que las alturas sean iguales. ¿Ok? Entonces, estoy imponiendo esa condición y lo que voy a necesitar, obviamente, voy a necesitar mis esfuerzos de corte, que actúan sobre todo el perímetro. Tengo el efecto del peso, que en este caso va en esa dirección. ¿Ok? Entonces, cuando hago la sumatoria de las fuerzas de presión, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las alturas son iguales. ¿Ya? Y luego voy a tener, por lo tanto, W por el seno de I, ¿ok? Menos lo que en el fondo es el tau por P por el L. Y eso va a tener que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que el efecto de la fuerza de presión ya no es relevante porque estoy trabajando con las dos alturas que son exactamente iguales y por lo tanto el equilibrio se produce entre la componente de la gravedad, ¿ya? Y el esfuerzo de corte. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Que entre ellos se van a tener que anular. ¿Okay? Y nosotros sabemos que el peso es gamma por A por L, ¿ok? Aquí tengo ahora un volumen prismático, ¿ya? Y por el seno de I, y tengo el esfuerzo de corte, TP por L, igual a 0. Si dividimos por gamma a L, perdón que me desordené aquí un poco, me va a quedar que seno de I va a tener que ser igual a tau P A sobre gamma. Y si recuerdan de esto, de la clase anterior, ¿eso qué es lo que es? J. Eso es la pérdida de carga por unidad de largo. Que como bien identificó Benja Sánchez, es la pendiente que está acá, y esa pendiente va a tener que ser igual a, si mi seno de teta es aproximadamente I, vamos a obtener que I es igual a J. ¿Ok? Entonces, para el caso de flujo uniforme, estas dos pendientes, la pendiente de la línea de energía que tengo acá y la pendiente geométrica, van a tener que ser iguales. ¿Ok? ¿Qué es lo que me permite hacer esto?
¿Qué ganamos con esto? Saber el I y saber el J, ¿ok? Medir el J y podemos, por lo tanto, enchufarnos. Sí, dame un segundo, Vittorio. Podríamos tratar de utilizar ahora esta para poder tener conocimiento de algo, ¿ok? Justamente, vamos a poder usar el Manning más fácil, ¿ya? Vittorio hace una pregunta que es muy importante. ¿Esto es válido para pendientes pequeñas? ¿Por qué? Por dos razones. Voy a borrar esto porque lo voy a reemplazar por texto. Voy a borrar todo. Y voy a hacer una referencia que es muy importante, que es la que hace Vittorio. Todo esto es válido para pendientes pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, porque la componente del peso, ¿okay? Necesito que sea una componente que no sea muy importante. ¿Okay? Porque de lo contrario, si esto fuera una pendiente vertical, imagínense ese caso crítico, yo no tengo cómo asegurar en el fondo y va a ser muy difícil que yo pueda permitir que esto se mantenga, alcance una condición de equilibrio. ¿Ok? Y este sistema, por lo tanto, va a estar continuamente acelerando. En segundo lugar, y esta es la más importante, nosotros aquí supusimos que la distribución de presiones era hidrostática. Y nosotros hemos estado suponiendo eso todo el tiempo. Pero en realidad, para una pendiente tan grande como la que yo estoy dibujando, sí, de hecho ustedes me podrían haber alegado siempre, porque todo el rato nosotros hemos dibujado que esa es una línea de presión constante. Y en realidad no lo es, porque una línea de presión constante debiera ser una horizontal. ¿Por qué? Porque estamos bajo la acción de la gravedad. Entonces, ¿cómo es posible que en el fondo yo pueda asumir que las isóbaras son de este tipo? Esta es una isóbara. Lo puedo hacer solamente si la pendiente es muy pequeña. ¿Ok? Entonces, para eso necesito pendientes pequeñas. ¿Y qué pendientes van a ser las habituales que nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar con pendientes del orden de los tanto por 1000, es decir, 1 metro por cada 1 kilómetro, 2 metros por cada 1 kilómetro. ¿Okay? O sea, es decir, son cosas que son muy, muy suaves. ¿Ok? Y por lo tanto, eso nos va a permitir, por lo tanto, trabajar con pendientes que son graduales y que se cumplan estas condiciones. ¿Cuál va a ser la desventaja? Que mientras más suave la pendiente, más difícil va a ser alcanzar esta condición de flujo uniforme. ¿Okay? Entonces, ahí hay un balance para efectos de diseño. Pero en general nosotros trabajamos una pendiente del 2%, vamos a utilizar esos términos. 2% significa 2 metros de cambio de altura en 100 metros de largo. Ya es una pendiente que vamos a considerar que es fuerte geométricamente. ¿Okay? Justamente, I igual J se produce porque vamos a suponer que seno de I es aproximadamente I. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Vamos a poder calcular pérdidas para un caso en particular, que es el caso en que las pérdidas van a ser iguales a la pendiente, y por lo tanto lo que tenemos es un estado de equilibrio entre la fuerza de inercia y la fuerza de fricción. Y esto es muy importante, ¿ok? Y lo vamos a utilizar y por eso lo tenemos con fuegos artificiales, porque solamente para este caso, solamente para el caso de flujo uniforme, yo puedo decir que el J es igual a I. ¿Ok? Y ahora viene lo que mencionaba hace un rato Jacqueline. Vamos a tratar de enchufar esto en la ecuación de Manning. ¿Ok? Porque yo ahora puedo reemplazar lo que aquí realmente es un J, lo voy a reemplazar por I. ¿Cuál es la gracia de eso? Que ahora yo conozco el caudal, conozco el material de la tubería, conozco la pendiente de la sección, por lo tanto me queda esta ecuación dependiente solamente de H. Entonces tengo una ecuación que no es lineal, requiere de un algoritmo de cálculo habitualmente. Ustedes pueden programar un Runge-Kutta o algo similar, o los que tengan la TI van a meterlo a la TI y mágicamente les va a entregar un valor. ¿Ok? Pero van a tener una única altura. Y esa es la única altura que soluciona esta ecuación. ¿Recuerdan? Y aquí un detalle. ¿Recuerdan
que nosotros antes teníamos la ecuación de energía específica y nosotros dijimos que existían dos posibilidades de altura. ¿No es cierto? Que para una energía dada, nosotros teníamos dos posibilidades de altura. Esta ecuación ahora nos presenta otra situación. Nos dice que, dada una combinación de caudal, de material, de pendiente y de geometría, porque aquí está escondida la forma que tiene la sección, existe solo una altura, una sola, que permite el equilibrio de todas las fuerzas. ¿Ya? Entonces ahora el sistema naturalmente, para poder alcanzar el equilibrio lo hace con solo una altura. ¿Ya? Y esto es fundamental, porque eso significa que si nosotros tuviéramos un canal que fuera infinitamente largo, el flujo por sí solo va a tratar de llegar a esa altura. Es la única que le sirve. No existe otra altura que le sirva para el equilibrio. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos efectivamente canales infinitos, deberíamos ver que haga lo que yo haga, le coloque piedras, le coloque una barrera, lo que se les ocurra que ustedes hagan, pero si dejo que en alguna parte sea suficientemente largo, va a tratar de alcanzar esa altura. Y por lo tanto, va a ser una altura que va a ser muy importante. Nico, a ver, hazme la pregunta en voz alta. Es que usted dijo que la altura no iba a variar, que íbamos a tener solo una altura para esa ecuación, entonces mi pregunta es, respecto a Manning estaríamos analizando solo el flujo uniforme, que es cuando dijo que con distancias muy largas se produce una sola altura. Exacto, exacto. Sí, lo que dices es fundamental, Nico, y lo voy a enfatizar más adelante. Este es un valor asintótico. Este es un valor límite del flujo. Si yo le permito las condiciones al flujo para que alcance esa condición entre que el peso se equipare a la fricción, va a tratar de llegar a esta altura. Pero ¿qué pasa en todos los otros casos? ¿Qué pasa en el resto del tramo? Es cuando vamos a tener que analizar la condición de flujo gradualmente variado, que es lo que viene adelante. ¿Ya? Entonces, esto pasa a ser una condición límite, ¿ya? Es una condición teórica que va a alcanzar el flujo en algún momento, ¿ya? Es la única solución que tiene sentido físico, ¿ya? Pero, ojo, Manning en realidad lo que me permite es calcular J, ¿ya? Recuerden eso, Manning me permite calcular la fricción, pero para este caso en particular, como la fricción es igual a la pendiente, yo puedo calcular esta altura límite teórica, ¿ya? Y a eso lo vamos a llamar alturas normales. Gabriel, muy buena pregunta. ¿En qué parte del gráfico estaría? ¿Arriba o abajo? ¿Ok? Te lo respondo en 2 segundos. ¿Ok? Los flujos van a tender a esa altura si el canal es suficientemente largo y se mantiene todo constante. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver, y todavía no le respondo a Gabriel, pero viene inmediatamente, que la altura normal depende de 4 factores. Del caudal, de la rugosidad, de la pendiente y de la geometría. 4 factores determinan HN. Y la vamos a marcar como HN, altura normal. ¿Ya? 4 factores. Sin embargo, nosotros teníamos antes que también podíamos calcular otro caso límite teórico que se conocía como el escurrimiento crítico, que era el flujo de mínima energía. ¿Ya? Y este depende de 2 factores, que son el caudal y la geometría. Y este depende de 4, les vuelvo a insistir, del caudal, de la geometría, que son los mismos que se definían ahora, y depende de la rugosidad y de la pendiente. Gonzalo, ¿cuánto se refiere a un canal suficientemente largo? No lo sé. No hay una regla porque va a depender del flujo. Va a depender de la velocidad, va a depender de las condiciones que tú tengas, varía cada vez. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es suficientemente largo? En realidad, en la práctica no lo vamos a saber y lo vamos a tener que ir calculando. Pero para eso vamos a llegar en 2 clases más o 3 clases más al cálculo del eje hidráulico, porque vamos a tener que permitir que esto se desarrolle. ¿Ya?
En la práctica no lo sabemos. No hay reglas para eso. ¿Ok? Entonces, ahora como tengo estas dos posibilidades de clasificar a mi flujo, ¿ok? Sí, Javiera, cuéntame. Muy buena pregunta. ¿Ya? Y aquí Javiera probablemente está levantando la voz por muchas personas. ¿Ya? Esto yo sé que es difícil de comenzar a imaginárselo, pero, ¿ok? Voy a avanzar, Javiera, y espero que ahora te quede un poquito claro. ¿Ya? Nosotros vamos a tener dos alturas que recuerden, son alturas en principio teóricas. Son alturas que yo pude obtener de dos procesos de cálculo distintos. ¿Ya? La primera altura viene de mi gráfico de energía específica por altura, ¿ya? De mi curva de energía específica. Y esa es una altura que es, nuevamente les insisto, es teórica, que corresponde a la mínima energía. ¿Ok? Y esa nosotros la obteníamos haciendo de E en dH igual a 0. ¿Ok? ¿Javi? Ya. Entonces, yo obtengo este valor teórico HC. Luego, acabamos de imponer un segundo caso, que es que mi flujo sea uniforme. ¿Ocurre? No necesariamente, pero yo siempre puedo calcular e imaginarme, ¿qué pasaría si mi flujo es uniforme? ¿Ya? Y en ese caso, yo puedo ocupar la fórmula de Manning, la puedo hackear, en el fondo, para poder calcular el valor de altura que hace que esta ecuación sea 0. Y aquí tengo Hn. ¿Ok? ¿Qué valor va a tener el flujo? Probablemente no tenga ninguno de esos dos. Y eso es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Pero nosotros podemos comparar ahora qué es lo que ocurre con estos dos valores teóricos. ¿Ya? Puedo comparar. ¿Qué pasa? Mi altura normal, respondiéndole un poco a Gabriel, ¿qué pasa si mi altura normal es mayor que la altura crítica? No pasa nada, es una posibilidad. ¿Qué pasa si mi altura normal es menor que la altura crítica? No pasa nada, es otra posibilidad. ¿Qué pasa si mi altura normal es igual a la altura crítica? No pasa nada, es otra posibilidad. ¿Ok? Estos son números que se calculan independientemente y de hecho, cada vez que resuelvan un problema son los dos primeros cálculos que tienen que hacer. Tienen que hacerlo, porque esto va a ser muy importante para saber cómo se mueve después el sistema. ¿Ok? Pero ustedes los calculan y son valores completamente límites teóricos, asintóticos, que podrían producirse, sí, pero que se van a producir seguro, no. ¿Ok? Entonces la altura real va a estar en alguna parte, pero yo la puedo comparar con la altura crítica y la puedo comparar con la altura normal. Pero ahora, lo que vamos a hacer primero es compararlas entre ellas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Javiera, ¿te quedó claro? ¿Benja? Bien, ya, súper. Entonces, ¿qué pasa si comparamos todo? ¿Ya? Vamos a tener esos tres escenarios posibles. Mayor que, menor que, igual que. ¿Ok? Entonces, el Profe, caso... Sí, ¿quién? Nemesio, perdón, Nemesio, ¿cómo profe, estáis? ¿viene usted? Bien, Qué bueno. emocionado acá. Ya, Dale. así veo. Profe, el HN es el QN partido en raíz de I, partido en A, o Naguer. No, el A te queda a la derecha, acá, porque estos son dos elementos que dependen de la geometría. Por ejemplo, ¿Y el HN cómo se calcula? Porque usted como que hizo un corchete. Ahí. sí. Mira, Q conocido, N conocido, raíz de I conocida. Esto me va a dar un número, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, y ahora imagínate, este es un caso particular, un caso rectangular. El área es B por H. ¿Ok? Tú conoces ¿Sí? B. Y el radio hidráulico es el área dividido por el perímetro mojado. Por lo tanto, tengo BH dividido por el perímetro mojado. ¿Ya?
Entonces, en un canal rectangular, si esto es B, esto es H y esto es H, la sección que está mojada, recuerden, es la sección que tiene agua. Por lo tanto, es H más B. Por lo tanto, te queda esto dividido por B más 2H. ¿Ok? Elevado a 2/3. Ya, ¿Qué ahí conoces? despejo H, ¿no? Correcto, conoces eso, Ya. eso, pero no conoces H. Lo metes a la calculadora y va a haber un solo valor de H que te satisface esa ecuación. Y ese valor de H tú lo llamas HN, altura normal. Gracias, profe. No hay problema. ¿Ok? Entonces ese HN puede ser que sea mayor que mi altura crítica. ¿Ya? Profe, ¿Qué es lo que tengo acá? Sí, sí. yo tengo una duda con el H que calculamos resolviendo nuestro problema. ¿Ese va a estar entre el HC y el HN? O sea, van a ser como mis límites, ¿o no? No, no. El HN va a estar va a estar aquí, mira. Voy a borrar. Y entonces, ¿qué es lo que? Volviendo a mi curva de energía específica, ¿ya? Yo sé que el HC va a estar siempre acá. ¿Ya? En cambio, el HN puede estar aquí, que es este caso que estoy dibujando ahora. ¿Ya? Entonces, en este caso, HN es mayor que HC. ¿Sí? Y a ese le vamos a poner un nombre. Ese caso lo vamos a llamar pendiente suave, es lo que está aquí. ¿Ya? A esa pendiente le vamos a llamar una pendiente suave. Ojo, que esta pendiente es una pendiente hidráulica, no es una pendiente geométrica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si mi pendiente, mi relación entre caudal, rugosidad, geometría, todo, me dice que mi altura normal es mayor que mi altura crítica, vamos a decir que ese es un caso de pendiente suave, y si lo vemos bien, ese es un caso en el cual el flujo está dominado por energía potencial y tiene poca energía cinética. ¿Ya? Pero mi HN me puede dar aquí. ¿Qué puede pasar después? Que mi HN me quede aquí. Y en ese caso, lo que voy a tener es que la altura crítica y la altura normal sean iguales. Y en ese caso voy a tener una pendiente crítica. ¿Ok? Que es muy raro que ocurra. Y de hecho, tienen que tratar de hacer el quite porque cosas raras pasan con las pendientes críticas. Vamos a ver después. Eso. ¿Ok? Vittorio, no, la energía cinética no es despreciable. No necesariamente es despreciable. Va a existir y la vas a tener que calcular. Pero lo que pasa es que es menor que la potencial. ¿Qué pasa con la energía, Javiera? Es que se me hace raro que el término como de energía para una altura y otra altura, si la estamos como analizando como para el mismo caso, sea distinto. Ah, ojo, ya. Vamos a llegar a eso. Dame un segundito. ¿Ok? Y el tercer caso, obviamente, es el caso en que mi altura pueda estar por acá. Y en ese caso, vamos a hablar de una pendiente fuerte. ¿Ok? En el cual la altura normal es menor que la altura crítica. Ahora, para responderle a Javiera, ¿qué valor de altura va a tener el flujo? Cualquiera. El flujo puede estar metido ahí, o puede estar metido acá, 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 acá. El flujo real, el flujo que realmente ocurre, puede estar en cualquier parte a lo largo de esta curva. En cualquiera. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos, y de qué va a depender ese valor del flujo, va a depender de la energía que tú tengas disponible en ese momento, en ese instante, en ese lugar, en el espacio. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Nosotros buscamos dos casos, o que de hecho son excluyentes. Estos casos son excluyentes. Si tu altura normal está aquí arriba, no puedes tener al mismo tiempo una altura normal allá abajo. Es solo una. Si tu altura normal es tal que la pendiente es crítica, no puedes tener ni una altura, ni una pendiente suave, ni una pendiente fuerte. ¿Ya? Es solo una. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos encontrado casos particulares
teóricos. Por eso insisto que son teóricos, que se calculan de manera independiente, ¿ya? Nosotros calculamos la crisis y después calculamos la altura normal, ¿ok? De manera independiente, cada uno de ellos, porque quiero saber cómo se me comporta el flujo, ¿ya? Y esto es lo que me va a ayudar, lo vamos a ver más adelante, me va a ayudar a entender cómo se me comporta el flujo, ¿ya? Pero es un paso previo que tengo que dar, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir realmente va a poder estar en cualquier parte de esta curva. Todo eso son casos posibles, ¿ya? Y podría darse de que el flujo trate de llegar a su altura normal. Ojalá lo pueda hacer. Siempre va a tratar de llegar a su altura normal, pero no siempre lo va a poder hacer. Puede ser que trate de llegar a su altura normal, pero no siempre lo va a poder hacer. ¿Ok? Yo sé que hasta aquí es complejo porque no lo puedo mostrar con un video, de hecho. ¿Por qué no lo podemos mostrar con un video? Porque son casos teóricos. ¿Ok? Lo que vamos a mostrar con un video, y que va a venir más adelante, son todos los casos que están en esta línea azul. Pero me van a tener que esperar un poquito para eso, ¿ok? Por eso todo esto, yo sé que duele la cabeza tratar de imaginarse tanto nombre, altura normal, crítica, boom, todo, pendiente fuerte, pendiente suave, son todas cosas que vamos a requerir, pero para poder entender realmente lo que ocurre, ¿ok? Ya, entonces, aquí la gran alerta, ¿ok? Estos son casos asintóticos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en las próximas clases, vamos a avisar, miren, voy a suponer que mi canal es largo. ¿Qué tan largo? Me preguntó Gonzalo hace un rato, no tengo idea, va a depender de mi flujo. Pero en algunos casos yo voy a utilizar ese truco, en algunos, solo en algunos. Pero recuerden, no tiene por qué ser siempre el caso, ¿ya? Esto hay que tratarlo con harto cuidado. Lo que sí hay que saber que esto, si el flujo yo le permito que lo llegue, debería llegar a esa condición. Debería tratar de lograrlo, ¿ok? Pero no siempre va a poder hacerlo. Javiera, sí, la energía vamos a llegar a eso, Javiera, vamos a llegar a eso. Aguántate un poquito con el balance de energía. ¿La altura normal puede ser mayor que la altura máxima del canal? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Y eso qué va a significar? Que te quedó mal diseñado el canal. ¿Ok? Un canal rectangular y te da una altura de 5 metros y tú le hiciste las paredes de 2, el flujo va a tratar de llegar a eso y se te va a rebalsar. Mal diseño. ¿Ok? Ya. Ok, respiren 2 minutos. Yo tengo que tomar un poquito de agua porque estoy emocionado, porque necesitamos que enfocarnos ahora para hacer el gran cambio. Vamos a saltar a los casos de la línea azul. Todos los otros casos reales. ¿Ya? ¿Listos? ¿Hay alguien que tenga todavía alguna duda? Pregunten. Me quedó duda con los dibujitos, los últimos que vimos, donde... Dale, mientras cargo acá. Que no. En el último, cuando HN es menor a HC, en el dibujo la pendiente sale más fuerte. ¿Eso, en el caso teórico, de verdad ocurre eso? O sea, cuando la pendiente es más fuerte, el HN sería menor al HC, ¿o no? Es habitual, pero no es requerido. ¿Ok? Y lo vamos a ver todo esto va a funcionar mucho mejor, Nicolás, cuando les pueda mostrar los videos. Y vamos a ver que nosotros, incluso si tú mantienes la misma pendiente del flujo y tú cambias tu caudal, tú vas a tener un comportamiento que es distinto. Y podrías pasar a cambiar esa misma condición, cambiando, por ejemplo, solamente el caudal, vas a poder transformar una pendiente suave en una pendiente fuerte. ¿Ya? Aquí lo hice solamente como ejemplo y a lo mejor eso fue un error, lo hicimos, perdón, fue como un error porque tiende a generar una confusión. Recuerden, estas son pendientes hidráulicas, ¿ya? Son pendientes hidráulicas. De la misma forma que en el caso de las tuberías nosotros hablábamos de condiciones hidráulicas de tubería lisa, rugosa, ¿ya? No tenía que ver con la rugosidad propiamente tal de la tubería,
en este caso, esta pendiente no tiene que ver necesariamente con la geometría del sistema. Va a depender de la relación. Recuerda, la altura normal depende de 4 parámetros, Q, N, I y la geometría. La altura crítica depende de 2 parámetros, Q y la geometría. Entonces, si varía cualquiera de estos 4 parámetros, tú podrías estar como pendiente fuerte, como pendiente suave o como pendiente crítica. Tú puedes encontrar una condición que lo permita variar. Un canal con una misma geometría, un mismo caudal, pero que sea de piedra y otro que sea de vidrio, se va a comportar distinto. ¿Ok? Ya, profe, gracias. No hay problema. ¿Alguien más? Ya. Espero que ahora comience a quedar un poquito más claro, porque ahora vamos a liberar esa restricción de flujo uniforme. Ahora vamos a permitir de que el flujo varíe realmente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y ahora viene la ecuación de energía que me mencionaba Javiera. ¿Ya? Entonces, yo tengo ahora para este flujo, la condición es la misma que teníamos antes, pero ahora H1 y H2 son distintos. ¿Ok? Y vamos a suponer que varían gradualmente, de acuerdo a lo que calculó Raúl la clase anterior, pero varían entre ellos. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto vale mi energía? Mi energía en cada punto va a valer su cota, ¿ok? Más su presión sobre gamma, más B cuadrado sobre 2G, más el valor de referencia que yo tengo al interior. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Que este y este yo los junto, entonces tengo Z más H más B cuadrado sobre 2G es H. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero saber en el fondo es cómo varía mi energía a lo largo del sistema. Entonces, para eso yo puedo hacer D en dx, ¿ya? Y por lo tanto tengo dH en dx, dz en dx, más de altura en dx, más 2b partido por 2g por db en dx. ¿Ok? Y de aquí, ¿cuánto vale dH en dx? ¿Se acuerdan? J, pero en realidad no vale J, vale menos J. ¿Ok? ¿Cuánto vale de Z en dx? ¿Ok? Menos I. ¿Cuánto vale de H en dx? Lo vamos a dejar tal cual. Y este necesito manejarlo un poquito. B va a ser igual a Q partido por el área. ¿Ya? De B en dx, yo lo puedo trabajar de la misma forma como de Q dividido en el área en dx. ¿Ya? Y aquí voy a mover esto, perdonen, acá. Entonces esto va a ser Q por dA a menos 1 en dx. Por lo tanto, esto va a ser dQ con negativo. ¿Ok? 1 por dA a menos 2 en dH por dH en dx. ¿Ok? ¿Dónde hay dos signos iguales? Ah, sí, este es un más, perdón. Gracias. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí me queda dH en dx. Este es dA cuadrado menos 2, perdón, en dH. Y esto lo vimos, este es el ancho superficial. ¿Ok?
Por lo tanto, este término de aquí, en realidad es un, ¿se alcanza a ver ahí? Un frud al cuadrado. Esto me queda un frud al cuadrado por dh en dx, pero con un signo negativo, que es este signo negativo que está acá. Entonces, cuando yo reorganizo esta expresión, me va a quedar menos j va a ser igual a menos i más dh en dx por 1 menos el frud al cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo desde aquí puedo tratar de predecir ahora, lo que acabo de hacer es encontrar una expresión que me va a decir cómo tiene que variar mi altura en función de los parámetros que yo conozco. Sí, está aquí en el número de Freud. Lo que pasa es que aquí, gracias, aquí estaba ese G de ahí, gracias. ¿Ya? Y esto es Q dividido por G. Y me aparece Q, me aparece un Q cuadrado acá. Ya, perdón el desorden ahí. Entonces, pero ¿a qué es lo que quiero llegar? Que lo que queremos llegar es que yo acabo de obtener una expresión para poder predecir qué es lo que ocurre con la altura del flujo, o más bien la pendiente de la superficie. Lo que me dice esto es si mi superficie va a ir aumentando, va bajando, o se me va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer para poder saber la variación de la pendiente? Bueno, necesito conocer mi pendiente geométrica. Necesito conocer mi caudal y mi geometría. ¿Ya? Y necesito conocer mi caudal, perdón, lo voy a colocar acá, mi caudal, mi rugosidad, mi geometría. Y eso. ¿Ya? Fíjense que ahora para ese J, ahora yo no necesito conocer I, porque ese es el J que yo puedo obtener de la ecuación de Manning. ¿Ok? Entonces, con esto, finalmente, si yo conozco el caudal, la geometría, la pendiente y el valor, yo puedo saber qué es lo que va a ir ocurriendo con la pendiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Este número de Freud es constante o no? Sí, el caudal va a variar a lo largo, ¿no? Porque No, va... el caudal es constante. a- ¿Qué pasa con ese? ¿Por qué no es constante, Javiera? O Catalina. Catalina no ha conversado hoy día. A ver, Catalina, ¿por qué no es constante? ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Es que no sería constante porque dependería de la altura y como es flujo gradualmente variado, la altura no es constante. Claro, y por lo tanto la velocidad tampoco va a ser constante. Por lo tanto, ese Claro. flujo va a ir cambiando punto a punto. ¿Qué va a pasar con el J? ¿Es constante o no es constante? Tampoco debería serlo. No, porque va a ir variando mi altura. Y por lo tanto, Claro. en la ecuación de Manning, eso también va a ir variando. Por lo tanto, los valores de la pendiente de h en dx no van a ser constantes en el tiempo. Perdón, en el espacio. Van a ir cambiando gradualmente. Pero sí lo que me va a interesar conocer es saber si este valor es positivo o negativo. ¿Ok? Puede ser que me haya comido una, como dice Pablo, pero en este momento no la pillo al derivarlo, ¿ya? Ok, entonces el J lo vamos a calcular de esa forma, ¿ok? Y por lo tanto yo ahora, si me apoyo con la ecuación de Manning, vamos a poder resolver este caso, ¿ok? Que es lo que acabo de dibujar, y esas son todas las aproximaciones, ¿ok? Y entonces lo que vamos a suponer es que vamos a poder calcular dh en dx para todos los puntos. ¿Ok? Entonces ahora, si se fijan, esto pasa a ser súper útil porque yo en principio voy a conocer la pendiente para todo el dominio, porque esto es válido para todo el flujo. Ahora sí tengo algo que es válido siempre. Esto va a ocurrir, ¿ya? Seguro, seguro, seguro. Entonces, recuerden que el J se calcula ocupando la ecuación de Manning, ¿ok? ¿Ya?
Así que vuelvo a insistir, no confundir. La ecuación de Manning relaciona el caudal con J y por lo tanto es válido para cualquier H, Y solo cuando el flujo es uniforme, J la puedo aproximar ahí, y en ese caso lo que estamos resolviendo es por la altura normal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces. Nicolás tiene la mano arriba. Sí, Nico, a ver. Profe, me queda la duda sobre la pendiente I. ¿Eso sería para solo una pendiente del canal o no? Sí, esto es válido para cada punto del canal con su propia pendiente. Ya. ¿Ya? Entonces igual, o sea, habría que ir por tramos de repente o ver cómo varía el I. Exacto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Lo que vamos a tener, tenemos, esto ya lo habíamos mencionado, sí. Tenemos que la curva de energía específica, voy a tener la altura crítica, y voy a tener una altura normal, que puede estar o ahí arriba, o puede estar aquí abajo. Recuerden, no tienen por qué estar a la misma altura. Y lo que voy a tener es una altura real del flujo que va a estar en cualquier parte de esta curva. Entonces yo ahora puedo introducir una nueva clasificación. Usted me va a decir, ¿por qué otra clasificación, profe? Bueno, porque cuando comiencen a adquirir la práctica, esa clasificación va a ser súper importante para que, ¡pum!, identifiquen qué es lo que está ocurriendo. Mira, lo vamos a ver rápidamente. Raúl, yo creo que no hagamos lo del trabajo en grupo, lo voy a explicar hoy día, ¿ok? Por el tiempo, si no nos vamos a seguir retrasando. Entonces, esto se pone difícil, pero no se preocupen, esto es clasificación nomás, tienen que saberlo, ¿ya? Si yo comparo la altura normal versus la altura crítica, voy a poder tener pendiente suave, que fue lo que vimos hoy día más temprano, y a eso se les va a llamar flujos tipo M, ¿ok? Y el M viene del inglés mild, ¿ok? Entonces, si la altura normal es mayor que la crítica, esa es una pendiente suave. Si la altura normal es menor que la crítica, es una pendiente fuerte o flujo tipo S. También viene del inglés por steep, ¿ok? Y aquí, ojo con la confusión entre S y suave, ¿ya? Son distintos. S viene de steep, M viene de mild. Si la altura normal es igual a la crítica, voy a tener una pendiente crítica y van a existir dos casos en los cuales va a haber, se compara la altura normal versus la geometría, ¿ok? O la altura crítica versus la geometría del fondo, que son la pendiente adversa y la pendiente horizontal. Estos son casos que no analicé hace un rato, pero ¿cuánto es la altura normal en una pendiente adversa? ¿Qué es lo que tendría que hacer para calcular la altura normal en una pendiente adversa? Tendría que hacer Q por N, por raíz de I, por A, por el radio a 2/3. Pero una pendiente adversa tiene I menor que 0. Tiene un I negativo. Nos queda complejo. Por lo tanto, ¿cuánto es la altura normal? Pero, Gabriel, ¿qué significa que sea una altura imaginaria? No hay. No existe una altura normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa en ese caso? Que cuando el flujo va en contra de la pendiente, el peso y el corte van los dos en la misma dirección, porque el flujo va tratando de subir, la fricción va hacia abajo y el peso también va hacia abajo. Por lo tanto, nunca físicamente va a poder ocurrir que ese flujo alcance su condición de equilibrio. Para poder ir en contra de la pendiente, yo tengo que tener más energía y tengo que estar superando el efecto de la fricción y del peso. Tengo que ponerme a los dos. Por lo tanto, no va a existir altura normal para la pendiente adversa. Y de la misma forma, tampoco existe altura normal para la pendiente horizontal. Porque el peso va a ser siempre normal al corte y por lo tanto nunca van a poder estar en equilibrio. ¿Ok?
Eso no significa que no haya flujo. ¿Se dan cuenta? Esos casos ocurren. Lo que pasa es que no existe el valor límite al cual puede tender ese flujo. ¿Ok? O en el caso de la pendiente adversa y la pendiente normal, podemos imaginarnos que su altura normal es infinita. Vamos a tratar de tratarlo de esa forma, es infinita. Por lo tanto, va a tratar de llegar a ella, pero nunca la va a lograr. ¿Ok? Esas son las clasificaciones entre altura normal y altura crítica, esto de aquí arriba. Luego puedo comparar la altura que se va a producir, la altura real que se va a producir versus la altura crítica. Y eso ya lo habíamos visto, podíamos tener un río o flujo subcrítico, una altura igual a la crítica, que sería un caso de flujo crítico, y una altura menor que la altura crítica, que sería un torrente. ¿Ok? Y ahora puedo agregar una nueva clasificación, que sería la altura versus la altura normal, y por lo tanto yo puedo tener el caso peraltado o el caso deprimido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la realidad? Es que yo puedo combinar todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un río peraltado en pendiente suave, o podría tener un torrente deprimido en pendiente fuerte, o podría tener un río deprimido en pendiente suave, o podría tener un río deprimido en pendiente adversa. Nos quedan en principio todas las combinaciones posibles, es decir, nos quedan 5 combinaciones acá, 3 combinaciones acá y 2 combinaciones acá. Nos quedan muchos casos, ¿no es cierto? Y los vamos a analizar todos toditos. Entonces, 5 pendientes por 2 tipos de régimen, ¿ok? Río o torrente, no vamos a analizar el caso crítico. Por 2 posibilidades de altura, en principio nos dan 20 escenarios posibles, ¿ya? De 5 por 2 por 2, 20. Pero resulta que no pueden haber, aquí hay un caso que no puede existir, ¿ok? Y que es, no puede haber un caso peraltado en pendiente adversa. ¿Por qué no? Porque significaría que la altura es mayor que la altura normal. Y eso significaría que la altura es mayor que algo que no existe, o mayor que infinito. Por lo tanto, no puede existir una peraltado en pendiente adversa y no puede existir un peraltado en pendiente horizontal. ¿Okay? Así que esos casos no existen. En realidad, lo que vamos a tener son 14 casos. Y el plan original para hoy día era que los íbamos a separar en grupos y les íbamos a pedir que trataran de identificar qué signo tenía la pendiente, ¿ya? Pero me pilló la máquina, así que voy a tratar de explicarles yo algunos porque prefiero mostrarles los casos, ¿ok? Pero lo pueden desarrollar después. Les sugiero que se den el esfuerzo para poder identificar claramente cada uno de estos, ¿ok? Y cómo se llamarían, ¿ok? Entonces, pero voy a irlos mostrando y lo que es más interesante, ahora sí les podemos mostrar casos reales. Porque estos sí ocurren. Entonces, vamos. ¿Ok? El primer caso es un caso en que tengo altura mayor que la altura crítica, ¿ya? Por lo tanto, ese va a ser un río, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de cálculo que ustedes tienen que hacer siempre? ¿Ya? Es el siguiente. Lo primero, ojo, van a tener un caudal y van a tener una geometría. Por ejemplo, un canal rectangular. Por ejemplo, no tiene por qué ser rectangular. Puede ser la geometría que se les ocurra, ¿ya? Entonces, con el caudal y la geometría, lo primero que hacen es calcular la altura crítica. Y la altura crítica, en todas estas láminas que vienen adelante, la vamos a dibujar por esta línea punteada roja, ¿ya? Entonces, ese es HC. ¿Ok? Entonces, recuerden, es un valor teórico. Y luego, dado que tienen además el material y la pendiente geométrica, más Q más la geometría, van a tener la altura normal, ¿ya? Que nuevamente es un caso teórico y la vamos a dibujar por esos puntos en azul. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que la pendiente la conocemos, el número 1 es 1, y nos vamos a poner
para este caso en particular, que la altura sea mayor que la altura normal. ¿Okay? Entonces vamos a tener un punto por acá, cuya altura es mayor que la normal. Eso puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, tengo una altura mayor que la altura crítica, porque este punto está más arriba que la altura crítica que tengo aquí abajo. ¿Okay? Por lo tanto, es un río. Tengo una altura mayor que la altura normal, porque este punto está más arriba que esa altura que es ahí, que es teórica. ¿Okay? Y por lo tanto es peraltado. Y además la altura normal es mayor que la altura crítica, por lo tanto es pendiente suave. Este caso se le conoce como un río peraltado en pendiente suave y toma el código M1. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Entienden cómo se hace la clasificación? ¿Los tengo presentes o no? ¿Sí? Ya. Sí, Súper. parece que sí. Ya, excelente. Gracias, gracias, gracias. Es importante, ¿ok? Porque lo primero que tienen que tratar de entender es porque después van a ver que estos se comportan siempre igual. Y ahora viene la parte que es más complicada, poder identificar ese signo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Mi número de Freud, ¿cómo va a ser? Ah, este es un río. En los casos de los ríos, también se les conoce como escurrimientos subcríticos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el número de Freud es menor que 1. Por lo tanto, este término de aquí abajo, para este caso, cuando yo tengo mi punto por arriba de la crisis, ese número va a ser un número que va a ser positivo, porque el 1 va a ser más grande. Tranquilo, Nico, tranquilo, Nico. ¿Ok? Este número siempre va a ser positivo. ¿Ya? 1 siempre va a ser mayor que el valor de Freud al cuadrado. Entonces, el denominador de esta expresión es positivo. ¿Quedó claro cómo lo calculé? ¿Okay? Solamente tengo que saber si tengo un río o un torrente. Ese es fácil. Este es un poquito más difícil, ¿ya? Porque I la conozco, pero es un valor que es genérico, ¿ok? ¿Ya? Entonces yo no sé, aquí de hecho, aquí no sé si esa pendiente es un 1%, un 2% o un 3%. ¿Ya? Entonces, pero yo sé que es una pendiente, es un valor que es peraltado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que es peraltado? Que lo que va a tratar de hacer va a tener que reducir su altura. ¿Ya? Entonces, como este es peraltado, la altura es mayor que la altura normal. Por lo tanto, la altura es mayor, o el valor es mayor. ¿Qué estaba diciendo ahí? No, ya, la altura es mayor que la normal, ¿ok? Y la altura, y por lo tanto, si yo pienso en la ecuación de Manning, que es para el caso de altura normal, yo voy a tener mi área por mi radio hidráulico a 2/3, ¿ok? Y esto tiene que ser igual al J normal. Entonces, miremos este lado de la expresión. Por ejemplo, para el caso... Gonzalo, ya. Cuéntame cuál es la duda. Abre el micrófono. Sí, profe. Más que nada, como el concepto de peralte, si lo puede explicar un poco Sí, mejor. claro. Si no les molesta, me voy a volver acá. ¿Ok? El concepto de peraltado o deprimido tiene que ver simplemente que tú compares dónde está tu punto de la superficie con respecto a tu altura normal. Entonces, para explicarlo más claramente, la definición de suave o fuerte viene de comparar la altura normal con la altura crítica. Entonces, estos son dos valores teóricos. ¿Ya? Entonces, tú comparas el valor teórico de altura normal con el valor de altura crítica y te vas a poder clasificar la pendiente, si es suave, fuerte, adversa, horizontal, etc. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, todo bien. Ya. Ahora, para este otro caso, tú vas a comparar un valor teórico con tu valor físico.
¿Qué significa eso? Lo que realmente está ocurriendo con la altura del agua. ¿Ya? Entonces, tú suponte que tú tienes una capacidad de ir contra una regla y tú mides la altura del agua en ese punto y tú dices, me dio 3 centímetros. O ya voy a poner otro número, 12 centímetros. Y tú dices, pero mi altura crítica en realidad era de 5 centímetros. Entonces, ese es un río. ¿Ok? Pero ahí lo comparaste con la altura crítica. Entonces, como ahora tienes otro valor, que es la altura normal, que también es un valor teórico, tú dices, ¿qué pasa si comparo esa altura? Perdón, esto no era, esto es valor teórico que quería colocar acá. Entonces tú dices, comparé mi altura física, que era 12 centímetros, con mi valor de altura crítica, que era 5 centímetros. Me da un río, porque mi valor físico es mayor que este valor teórico. Vuelves a medir ahí y te sigue dando obviamente los 12 centímetros, porque tú lo estás midiendo en ese lugar y estamos suponiendo que el flujo es permanente. ¿Ok? Y dices, lo voy a comparar ahora con este otro valor teórico que pude calcular, que era mi altura normal. Y mi altura normal me dio 8 centímetros. Entonces mi valor físico es mayor que mi altura normal, y entonces en ese caso yo lo llamo peraltado. ¿Ok? Si te hubiese dado menor que esa altura normal, tú lo llamas deprimido. Entonces, estos dos casos son valores físicos, comparado con el caso teórico 1 o con el caso teórico 2. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Profe, ¿y ese valor físico, hay como alguna manera de sacarlo? Porque si Sí, vamos a diseñar, no podemos ir a calcularlo cuando ya esté construido. excelente pregunta. Excelente pregunta. Eso es lo que vamos a tener que ser capaces de predecir. Entonces, todo lo que estamos haciendo con todo este jaleo de nombres, formas, si que la pendiente vaya positiva o la pendiente vaya negativa, es poder armarnos la idea para poder calcularlo más adelante. Porque esto va a ser muy importante para poder decidir cómo calculo. Y eso es lo que vamos a ver en 2 clases más. ¿Ok? Justamente esa es la pregunta importante. Antes de seguir avanzando, de hecho, lo que acaba de preguntar Gonzalo es fundamental. ¿Por qué? ¿Cuántos niveles alcanza el agua cuando ustedes la hacen correr o la ven correr? Si miran un punto en el espacio, por ejemplo en Estero Marga Marga, un punto en el espacio, Nico, para un instante de tiempo debería tratar de alcanzar siempre 1. ¿Ok? Obviamente en el espacio van a ser distintos y si yo cambio el caudal va a ir cambiando, pero para condiciones de flujo permanente, para cada lugar del espacio, el flujo alcanza solo un único valor. ¿Ya? ¿No les parece espectacular el hecho que el agua se autoorganice y que sepa exactamente a qué altura tiene que hacerlo? Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar una metodología para poder predecir qué es lo que va a hacer el agua. ¿Ya? Y el agua sabe si es supercrítica, hace todo lo que hace naturalmente, ¿ok? Porque sus balances de fuerzas la llevan a comportarse de esa forma. Lo que nosotros estamos haciendo con esto es tratar de desarrollar nuestro modelo físico y para después tener un modelo numérico que nos permitan predecir y saber con precisión qué altura va a tener el agua si se dan ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es justamente poder saber a qué altura va a ir el agua para que no se nos inunde, para que no se nos rebalse, para que no nos pasen todas las cosas que nosotros en principio no queremos que ocurran. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos tratando de desarrollar, la habilidad para poder predecir por qué nivel va a ir el agua. ¿Okay? Entonces, para eso tengo que entenderlo. Y para poder entenderlo tengo que hacer estas clasificaciones porque vamos a ver que van a ser fundamentales más adelante. Ustedes me van a decir, ¿por qué me está complicando con tanto nombre? Lo vamos a ver en 2 segundos, ¿ya? Entonces, Gonzalo, ¿estamos bien? Entonces, fíjate Sí, que todo en bien, este gracias. caso, entonces este es un río peraltado en pendiente suave, ¿ok? Entonces, lo que estaba tratando de llegar era que el I yo lo conozco, es un valor conocido, y el J, aquí esto cuesta un poquito armarse la idea. ¿Qué pasa con ese valor de J? ¿Este signo es positivo o negativo? ¿Ya? Si yo pienso, por ejemplo, pero este análisis no necesariamente es universal, pienso en el caso de un canal rectangular,
¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el... Aquí me queda un 2/3. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el J? Para el caso normal, yo voy a tener un cierto valor de altura en que I es igual a J, para el caso uniforme. Entonces nosotros sabemos que el flujo va a tratar de siempre alcanzar la condición de flujo uniforme, para tratar de lograrlo. ¿Ok? Entonces, si en este caso mi altura es mayor que la altura de flujo uniforme, ¿ok? Significa que este término que yo tengo aquí arriba, fíjense, aquí h está a las 5/3 y aquí tengo h a las 2/3. Este es un número que en principio yo debería esperar que fuera más grande. Este término de acá debiera ser un término que es más grande que mi valor que yo tengo para la condición de flujo normal. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Tengo que ir reduciéndolo. Perdón, tengo que ir reduciendo esto. Y para poder reducir este número, si lo veo ahora por el lado derecho de la ecuación, lo que tengo que ir haciendo es que mi valor de J vaya aumentando. Entonces, este valor de J es menor que mi J normal. Por lo tanto, es menor que I y este término me queda positivo. Esa es la forma como más o menos de analizarla. Hay que tratar de imaginarse, si este flujo quisiera llegar a la condición de flujo normal, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que aumentar la altura o bajarla? Si tengo que aumentar la altura, lo que tengo que hacer es, en el fondo, ir aumentando. Si quiero aumentar la altura, tengo que ir reduciendo mi valor de J porque en el denominador del lado izquierdo de la expresión tiene que tratar de reducirse para que ese valor vaya creciendo. ¿Okay? Esa es la forma en que hacer. Entonces, me queda numerador positivo, denominador positivo. Este es un flujo que tiene una pendiente positiva. Y aquí comienza a quedar un poco la escoba conceptual, que la vamos a poder explicar la próxima clase. Este es un flujo que alcanza su pendiente, aumenta. ¿Ya? Es positiva. Pero ustedes me van a decir, pero, profe, calma. Usted me está diciendo que los flujos siempre tratan de llegar a altura normal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible si mi flujo tiene que tratar de llegar a altura normal? ¿Cómo es posible que en este caso mi pendiente sea positiva? Porque lo que me va a decir es que este flujo lo que va a hacer en realidad es separarse de la altura normal. ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está el problema? Lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Pero por ahora créanmelo. Y Raúl se los va a mostrar de manera muy clara. Estos flujos alcanzan su altura normal, pero hacia arriba. ¿Ok? Este flujo alcanza su altura normal, pero aguas arriba. Yo sé que por ahora les va a parecer completamente tirado las mechas, pero lo que vamos a ver es que habitualmente los ríos se comportan de una manera muy poco intuitiva. Los torrentes son súper intuitivos, los vamos a entender casi siempre muy rápido, pero los ríos no. Los ríos como que tienden a hacer todo al revés. No, Javiera, hay una razón que no tiene que ver con los términos de energía necesariamente, sino que tiene que ver con cómo se propaga la información. Y eso lo vamos a ver después, ¿ya? Por eso vamos a necesitar explicarlo al revés, ¿ya? Sí, está sumamente curioso y esto es una de las cosas más complejas de poder comprender. Así que por ahora, créanmelo, pero lo vamos a ver y vamos a ver claramente la explicación mañana porque hicimos un experimento muy choro con el profe Flores que lo muestra clarito por qué, ¿ok? Entonces, este tipo de flujos, por ejemplo, se producen cuando hay una barrera, ¿ok? Entonces, esta barrera lo que hace es imponer una condición que afecta al flujo y que lo obliga a separarse en el fondo de su altura normal. No es que el flujo trate de alcanzar su altura normal hacia arriba, sino que en el fondo esta barrera lo obliga a separarse de su altura normal y por eso adquiere esa pendiente positiva. ¿Ok? Y aquí, ¿quieren verlo en vivo? Bueno, con video. Ya, yo escuché el sí. Ahí está. Ahí está fluyendo.
Y el flujo M1 se produce aquí. Fíjense cómo aquí tengo un H1 y aquí un H2, tal que H1 es menor que H2. ¿Ya? ¿Ok? Ahí claramente lo que vemos es que la altura del flujo va aumentando a medida que nosotros avanzamos. Fíjense que este canal aquí nosotros tuvimos que hacerle una pendiente, tuvimos que colocarle unos tablones por debajo para poder inclinarlo. ¿Ok? Ahí claramente en ese tramo, solamente en este tramo, tengo un flujo tipo M1. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Voy a acelerar un poquito. Eso tiene que ver, sí, exactamente, los ríos ven el futuro, exactamente. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual los ríos se comportan al revés. ¿Ok? Los ríos ven lo que ocurre más abajo. Y lo vamos a poder explicar la próxima vez. Muy bien, Gabriel. Me acuerdo que a alguien le debía esa explicación, era a ti y a alguien más. ¿Ya? Listo, el segundo caso. Ahora mi punto de referencia, mi altura física, va a estar bajo la altura normal. ¿Ok? Y aquí tengo nuevamente altura crítica y altura normal. Entonces, este sigue siendo un río. ¿Por qué? Porque es mayor que la altura crítica. Está deprimido porque mi punto está bajo la altura normal. Pero mi altura normal sigue siendo mayor que la altura crítica, por lo tanto es una pendiente suave. Entonces, este es el caso M2, que es el río deprimido en pendiente suave. En este caso, el número de Froude sigue siendo menor que 1, por lo tanto, el denominador es positivo. Y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar con la altura? La altura va a tener que crecer para llegar a altura normal, por lo tanto, mi J va a tener que disminuir. ¿Ok? Por lo tanto, mi J es mayor que mi J normal, o por lo tanto, es mayor que I, y este término es negativo, y estos flujos tienen una pendiente negativa de la superficie. ¿Ok? Y este es el flujo que habitualmente ocurre cuando cae el agua. Este es un flujo que es muy habitual verlo. Este es el M2 y si lo quieren ver, aquí de hecho es otro caso, no es que esté cayendo, ¿ok? Pero aquí pueden ver, fíjense cómo este flujo va disminuyendo su altura. H1, ¿ok? Y ahí con Raúl estábamos discutiendo cuál era cuál, si escuchan el audio, ¿ok? Pero en ese caso tengo un flujo que es M1. Javiera. Profe, le quería preguntar sobre la posibilidad de tener como laboratorios nosotros o ir presencial a los laboratorios del próximo semestre o algo así. Veamos el próximo semestre. Hoy día las condiciones de acceso a la U están sumamente controladas, entonces es prácticamente imposible hacerlo. ¿Ok? Por eso estamos tratando de mostrarle todos estos casos lo más posible. Ya, ok, gracias. Ya. Karina me hace una muy buena pregunta, ¿ok? Pero guárdala un poquito, Karina, ¿ya? Pero, no es necesario que la guardes, ¿ya? Fíjense en este caso, si la pendiente es negativa, ¿ok? Esto debería ir descendiendo, descendiendo, descendiendo a medida que aumentamos, hasta que llega a ese punto. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Mi número de Froude se va a acercar a 1. Por lo tanto, este término eventualmente se puede hacer 0 aquí abajo. Y en ese caso, la pendiente se indetermina y estos flujos adquieren al final gran curvatura. Y vamos a ver que, como se muestra aquí en esta figura, fíjense que aquí se alcanza a ver, tratan de finalmente llegar casi normales a la crisis. Tratan, obviamente no pueden, ¿por qué? Porque si hay mucha curvatura, la hipótesis que teníamos desde el principio de que la presión era hidrostática se nos cae. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones ya no son válidas en ese tramo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Tapar la vista como otras veces y vamos a suponer que funcionan más o menos bien. ¿Ok? Muy buena pregunta, Karina. H es menor que HN. H es menor que HN, sí. ¿Por qué? A ver, Javier, abre el micrófono, explícame por qué dices que el signo está al revés. En la diapositiva está al revés. Ah, acá, a esto. Tienes razón. Ese.
Ya, gracias Javier. Lo vamos a corregir. Buen punto. Buen ojo. Ya, ese es el M2, ¿ok? Vamos a el caso M3. El M3 va a estar por debajo. Y aquí también estoy al revés. Me parece que hice copy-paste. ¿Ok? ¿Ok? Y este también está al revés. Uf, perdón. Voy a corregir la diapositiva. ¿Ya? Este es una altura menor que la altura crítica, por lo tanto es un torrente. La altura es menor que la altura normal, por lo tanto está deprimido, pero la altura normal sigue siendo mayor que la crítica, por lo tanto es una pendiente suave. ¿Ok? Y en este caso, al estar deprimido, de hecho todos los casos deprimidos siempre van a tener numerador positivo. Todos los casos que son ríos van a tener numerador positivo. Todos los casos que son torrentes van a tener numerador negativo. Por lo tanto, este que me queda menos por menos, este me queda más. ¿Ok? Y este es el caso que nosotros sí entenderíamos como normal. Este flujo va a tratar de llegar a su altura normal, pero lo va a tratar de hacer aguas abajo. ¿Ya? Entonces trata de llegar hacia allá, pero no puede, porque no puede pasar por aquí. ¿Por qué no puede pasar por ahí? En primer lugar, porque se vuelve crítico, y en segundo lugar, porque si llegara a pasar para allá, se transforma en otro caso, se transforma en el caso de M2. ¿Ok? Entonces, este flujo trata de llegar a la altura normal, pero no lo puede hacer porque tiene que pasar por la crisis. ¿Ya? Entonces, este flujo se encuentra con la crisis eventualmente, y al encontrarse por la crisis, este término nuevamente tiende a cero, y esto se vuelve casi una pendiente nuevamente perpendicular en esos casos. ¿Okay? Entonces estos casos ocurren, pero son muy cortitos, porque rápidamente tratan de volverse. Sí, Seba, muy buena pregunta. Esta clasificación es universal. Lo van a encontrar en los libros en inglés, en los libros en español, en todas partes. ¿Ya? De hecho, por eso la estamos adoptando nosotros, y por eso lo ocupamos con las letras en inglés, porque la van a encontrar en todos los libros. ¿Ya? En el libro de hidráulica de Domínguez probablemente no, aunque no me acuerdo si habla de M1 y M2, pero habla de la idea de torrente deprimido en pendiente suave, eso también es universal. Ya, veamos este caso, y este caso es muy difícil de ver porque este es un torrente, ¿ya? Pero este es el caso en que tenemos un torrente M3. Esta pendiente era suave, tengo una pendiente física que es pequeña, tengo un caudal que me permitía pendiente suave, tengo un profesor que se cruza por delante, pero aquí la altura en 2 es mayor que la altura en 2. Como les digo, aquí abajo es mayor que la altura en 1. En ese caso logramos tener uno estable. Sigamos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? En el apunte sale M3 como torrente peraltado en pendiente suave. Sí, tiene que ser deprimido porque es bajo la altura. ¿Ya? Sí, sí. Gracias, Catalina. Vamos a tratar de hacer todas esas correcciones. Pendiente fuerte ahora. ¿Ya? La pendiente es fuerte, por lo tanto vamos a tener que la altura normal va a ser menor que la altura crítica. Entonces fíjense que ahora la línea azul acá la estoy dibujando bajo la altura crítica. Pero primero voy a tener... Uy, tengo todos estos signos malos. Voy a corregirlos todos, ¿ok? A la altura mayor que la normal, por lo tanto es peraltado, y la altura mayor que la crítica es un río, ¿ya? Entonces ahora, al ser río, esto es positivo, al ser peraltado, esto también es positivo, y por lo tanto me queda que la pendiente en este caso es positiva, y este es un caso S1, ¿ya? Y aquí lo van a ver, no al principio, sino que se va a desarrollar después. Ahí tenemos un S1, en ese tramo. ¿Ok? Pueden ver que esa pendiente, no solamente hidráulicamente, sino que físicamente era una pendiente que era muy fuerte. ¿Ok? Y pueden ver cómo la altura, en este caso, es mayor H2 que H1, por lo tanto tengo un DH en DX positivo. ¿Ok? Ese es un caso de S1, nos costó bastante hacerlo, se nos tuvo que ingeniar. Sí, lo vamos a corregir.
Ok. Caso S2, aquí vamos a seguir con las combinaciones, es un torrente peraltado en pendiente fuerte, ¿ya? Voy a corregir todo esto y voy a subir el PPT corregido, ya me voy a encargar de hacerlo. Al ser un torrente, el denominador es negativo, al ser peraltado este es positivo, por lo tanto esto me queda una pendiente negativa, este es uno que baja, ¿ya? Y ese era ese caso, ¿ya? Aquí no se notan mucho, los torrentes son muy turbulentos, tienen grandes velocidades, pero aquí tengo H1, H2, tengo un DH en DX menor que 0. ¿Ok? Pendiente fuerte, el último caso, el caso S3, que es un torrente deprimido en pendiente fuerte, nuevamente al ser, al ser un torrente, esto es el denominador es negativo, al ser un deprimido, esto también es negativo, por lo tanto esto me queda con una pendiente positiva. Y este es el flujo típico en pendiente fuerte fuera de una compuerta. Y aquí de hecho tuvimos que prepararla y cuesta mucho, mucho verlo. Aquí generamos una compuerta artificialmente en esa pendiente fuerte y va a tanta velocidad que los efectos en la pared son complejos de ver. Así que vamos a pedir que nos lo crea. ¿Ya? Pendientes críticas, que serían el otro caso, no las dibujamos, pero también se podrían producir. Los casos de pendiente crítica en general hay que tratar de evitarlos, vamos a ver más adelante por qué, pero es porque generan mucha inestabilidad, ¿ya? No les permiten mucho moverse, porque en el fondo están casi en la condición límite de energía, por eso no son deseables. Y los casos de pendiente adversa sí los podemos ver, ¿ok? Aquí recuerden, la altura normal no existe, ¿ya? Entonces podemos imaginarnos como que la altura normal tiende a infinito, y estos flujos siempre tratan de alcanzar su altura normal, uno hacia arriba, el otro hacia abajo, dependiendo si es río o torrente. Y aquí hay dos casos, ¿ok? Ahí tengo pendientes adversas, y en este caso podemos ver, el primero, este es una 2, fíjense cómo aquí queda que la altura va aumentando, ¿ok? Y en este otro caso tengo claramente un DH en DX. Recuerden, es relativo al fondo, perdón, este también es una 2, los dos son a 2. Aquí lo que me interesa es la altura con respecto al fondo, por lo tanto, esa va disminuyendo también. ¿Ok? Y el último caso son las pendientes casi horizontales. Aquí hay una 3. Yo me acordaba que lo habíamos podido hacer. Y los casos de pendiente horizontal, esos que ven cada vez que ustedes derraman algo, ¿ok? Y tenemos ahí dos posibilidades de flujos, tanto H2 como H3. ¿Ok? Entonces, esos son los casos cuando ya estamos con el flujo trabajándolo con una única pendiente. Si se fijan aquí en todos estos videos, lo que hicimos fue mostrarles tramos. El resto de la sección la oscurecimos para poder mostrarles qué es lo que está ocurriendo. Lo que vamos a ver mañana es qué pasa cuando yo cambio mi pendiente. ¿Qué es lo que va a tener que ocurrir con el flujo? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar mañana, y donde entender muy bien si es un M1, un S1, un H2, etcétera, nos va a ayudar a poder desarrollar el sistema. ¿Ok? Perdonen que me haya pasado, pero creo que era entretenido y era importante llegar hasta acá. ¿Ok? Vamos a subir, vamos a hacer las correcciones y vamos a subir todo corregido. Así que, y mañana échenle una miradita, ojalá, para que podamos partir con preguntas, porque mañana viene el tema de los cambios de pendiente y es muy importante ya empezar a imaginarse cada uno de estos casos, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Se fueron todos. Ya. Ok. Perfecto. Nos vemos Profe, tengo mañana. una duda. Sí. Dale. Karina. Quería saber si va a seguir en pie la regla del 55 para la nota del certamen. Sí,
sí, sigue en pie, pero les puedo adelantar que no van a tener problema probablemente porque las notas de este primer certamen están muy buenas. Sí. Así ¿Y que cuándo van a estar disponibles? lo antes posible estamos trabajando para usted. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Hemos estado corrigiendo como locos, así que sí. La clase la vamos a subir rápidamente, Sebastián. Yo apenas termine esto, voy a tratar de mandarla arriba, así que revisen el aula, ya están las otras, y voy a corregir los PPT para que esté todo disponible, ¿ok? Ya. Nos vemos mañana entonces. Gracias a todos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao. Grabé, ¿no es cierto? Sí, sí, grabé. Sí, está grabando todavía. Ah.